El sexting es entendido como el envío de contenidos eróticos o pornográficos por medio de dispositivos móviles, sea por medio de mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro tipo de medio virtual. Los animales encuentran diferentes patrones de reproducción a partir de factores naturales, necesidades fisiológicas y sociales que determinan sus comportamientos meramente sexuales o sexoafectivos. Así, encontramos una primera diferenciación de los seres humanos con los animales, el carácter utilitario de las relaciones sexuales ligado al placer. La libido se entendía entonces como el deseo sexual por una persona, y para la lectura freudiana se refiere a la energía de la pulsión, que es la energía psíquica que orienta el comportamiento a un fin. Jung encuentra una diferenciación de la teoría freudiana al introducir que estas pulsiones no son estrictamente de carácter sexual. Habla de una energía vital que no responde a un fin biologicista, es decir, no solamente se entiende a partir del sexo. Así, para las disponibilidades del análisis del trabajo se entenderá a partir de la incorporación junguiana, es decir, como energía fundamental. La sexualidad está entendida como un conjunto de características emocionales y conductas relacionadas con la libido y la búsqueda del placer sexual y emocional, comportamientos que perfilan a las personas de acuerdo a su actitud frente al entorno. El ser humano es el único que logra entonces distinguir los elementos psíquicos de este, es decir, las etapas del desarrollo sexual. Freud expresaba que hay una negligencia por parte de los adultos al reprimir la sexualidad de los infantes por creerlos asexuados. No lo son. Propone entonces también en un artículo en 1923 las 5 fases del desarrollo sexual, en las cuales es clave tanto el contexto como los vínculos con los otros. Se abordarán la etapa fálico-edípica, que comprende de los 3 a los 5 años, y la etapa de latencia, a partir de los 6 años aproximadamente. Sucede entonces la pérdida del complejo de Edipo sucedida por el complejo de la castración, donde, alejándonos de la teoría freudiana, representa una primera curiosidad de por sí mismo y por el otro, además de una primera objetivización sexual, entendida a la luz de la psicología social como el objeto social, representando las características físicas en los genitales, seguido por un periodo de adormecimiento de la sexualidad, ya que representa el momento del surgimiento de sentimientos y objetivizaciones desexualizadas, relacionadas con el pudor y la vergüenza, la moral y la estética. Desexualizadas a causa de que a partir del momento donde al infante reconoce sus genitales se da la sublimación, es decir, las pulsiones inconscientes se liberan y hay una conciencia y voluntad por los actos acorde a la moral y la ética. En la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia de 2006, decretada por el Congreso de Colombia, se le entiende por un adolescente una persona de 12 a 18 años, pero ya desde antes, cuando se es infante, hay contactos con el sexo y el género, originados por las interacciones tanto personales como por elementos exógenos. Entonces no podemos simplemente contemplar la sexualidad a partir de la preadolescencia o peor aún, de la adolescencia. De todas maneras, en el artículo 15 se entiende que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, además del artículo 15 que contemplan derecho a la honra. Por lo tanto, gozamos de esos derechos por ser humanos, pero se reitera el problema de la falta de comprensión de la sexualidad en la preadolescencia desde la norma, teniendo en cuenta las condiciones sexuales actuales. Aunque no es una discusión nueva, hay que replantear la manera en que se conciben las situaciones sociales, el entorno social, dentro de la norma, para la reformulación de políticas públicas alrededor de la educación sexual. Se recomienda entonces una visión a partir del pragmatismo de Jürgen Habermas. A partir de la lectura Foucaultiana de la historia de la sexualidad, se entiende que gracias a un incremento de la tolerancia relativa se han venido construyendo sociedades cada vez más sexualizadas, gracias a la disponibilidad que tiene el sexo dentro. Un informe de Deloitte presentado por El Tiempo tomó una muestra de 928 personas, donde el 39% dijo usar Internet para ver videos compartidos por servicios de mensajería instantánea, tales como WhatsApp, y tomar fotografías. Los medios de comunicación funcionan entonces como canales aproximados a la realidad conjunta, que buscan afirmar, cambiar las actitudes y actitudes de los individuos o reafirmarlas, puesto que los medios no solo cumplen la función de informar, sino que permiten generar dinámicas cooperantes entre la comunicación y la formación de opinión, al actuar como un agente influyente en el refuerzo cambio de pensamiento de las personas frente a algún tema, moldeando así su pensamiento. Al poseer una metarepresentación a través del Internet, poder ver cualquier cosa en vivo al otro lado del planeta es una posibilidad. Recibir un texto de amor o un desnudo es que no se está físicamente, pero se está presente.
Una fantasía virtual, una promesa de sí mismo, es decir, un espacio fantasmático. El tema es que este espacio fantasmático es correlativo al orden simbólico, es decir, no hay orden simbólico sin espacio fantasmático, porque se construye el significado a partir del significante, y la interpretación de dicho significante es el orden simbólico, es decir, crear la realidad. Esto sucede gracias a un mecanismo, la interfaz, o sea, la pantalla. Es un mecanismo a otra realidad, y un mecanismo en su versión reduccionista sería una máquina que produce un efecto, entendido como el mecanismo la pantalla y un efecto suprasensible, la ilusión. Imagina entonces un arco iris. Según la Biblia o los nórdicos, tiene una lógica mítica divina. Ahora se sabe cómo funciona un arco iris y se le dio un orden simbólico a este. Es un fenómeno meteorológico paradójicamente natural. Así pues, la comprensión del mecanismo no destruye la ilusión o el efecto mágico de este. Podría decirse que lo refuerza. Se está pero no está. Otra idea de comprenderlos mediante las películas, cómo éstas juegan con usted. Inception de Christopher Nolan maneja una lógica fantástica que consiste en la posibilidad material y sensible de una realidad dentro de la realidad. Leonardo DiCaprio es una especie de Freddy Krueger con la habilidad increíble de plasmar su psique en el mundo onírico. Aquel universo fantasmático que es la realidad dentro del sueño funciona como la representación o proyección de su inconsciencia en el inconsciente, y por eso es tan real para él como la misma realidad. DiCaprio, encarnado en Dominic Cobb, tiene un amuleto que le determina cuándo está soñando y cuándo está en la realidad. Un trompo que en la vida real, luego de terminar su movimiento, cae. Al final de la película, en la última escena luego de la misión, Cobb vuelve a casa y todo está bien. Se mueve la cámara y se ve el trompo girando hasta que se corta la escena de golpe y usted queda sin saber si para o no para, si es la realidad o es el universo fantasmático. Ahora, ¿cómo lo afectan? En Psycho, de Alfred Hitchcock, la clásica escena del baño logró tanta revuelta que la gente salía de los cines perturbados por la incomodidad que les generaba la película. Y es que a quién no le daría miedo que lo mataran en el baño. Es tal vez el momento más vulnerable de su día. Las personas se quejaban de que gracias a ver la película habían desarrollado temor a cerrar los ojos mientras se duchaban, porque el peligro inminente de la muerte a cuchillazos mientras se aplica champú está ahí. Igual usted sabe que nadie más que usted está en su casa y que nadie va a llegar a matarlo, pero el mecanismo, en este caso la escena, produjo en usted un efecto de ilusión asociado a la sensación de incomodidad y aparente peligro a la muerte. Por lo tanto, es demasiado real. Lacan introduce en su perspectiva que el otro está constituido en el yo y viceversa, y se tiene una representación social subjetiva del otro. Es decir, Nolan le da a usted el mecanismo, el corte, y usted cede a la fantasía, porque si no, no hay alguien que imagine qué pudo pasar, y no habrá más que el orden simbólico que le da al autor, es decir, nada, y hay que vivir con eso. Así, los medios audiovisuales son poderosos en el sentido en lo que evocan en usted, le muestran una realidad que usted puede o no puede aceptar, y a partir de su interpretación crear orden simbólico, crear el mundo. El sexting, la pornografía, los relatos sexuales, las webcam, incluso la prostitución en sí funcionan como un mecanismo de la ilusión, pero esta vez con un componente increíble asequible de metarepresentación, una interfaz que navegue por internet y le muestre a usted los contenidos que quiere ver con tan solo un clic. Gracias a la misma lógica de representación interpretativa del otro, surgen las dinámicas como el sexting. Es usado entre las parejas como un mecanismo para explorar y vivir su sexualidad, permite una mayor confianza para la comunicación sexual, mejorando la satisfacción de esta a nivel personal y colectivo, es decir, de pareja. Como muestra un estudio de 2017 de la Universidad de Filadelfia, 8 de cada 10 personas han practicado el sexting. Es una práctica común entre los adultos, influyendo en la manera en la cual se da la comunicación sexual asertiva gracias a la manera en la cual representa los roles de pareja y su intimidad sexual. Encontramos que dichos mensajes son insinuaciones representadas explícitamente por las pulsiones personales, es decir, que mediante el intercambio de mensajes subidos de tono se interioriza y se exterioriza los deseos, gustos y curiosidades sexuales, es decir, hay una construcción directa a partir del otro. Por más de que haya programas y herramientas que buscan emprender en la educación sexual, la naturaleza sexual infantil y en sí la humana sigue siendo un tabú. Hablar con los niños de sexo es aún más complicado. Encontramos uno de los problemas más grandes sobre el tema de la sexualidad, la falta de información y comunicación por la internalización de actitudes negativas con respecto a esta. Pudor y la dignidad
están intrínsecamente unidas a la concepción de inmoralidad frente a la desnudez y la vulgaridad de ésta. Pero, ¿no es acaso la desnudez uno de los puntos importantes en la autoconcepción, nuestra identidad personal, y en ese sentido punto de inflexión de la construcción del otro? Es acá donde entra la pornografía. Gracias a su contenido gráfico imparte una representación errónea de las relaciones sexoafectivas, un imaginario colectivo en las masas, donde la construcción social machista en torno al sexo, el pudor, los roles, etcétera, etcétera, que se reproducen como patrones socioculturales hegemónicos en el orden simbólico, dan significado en la sociedad. El problema es entonces no a una tipificación como una respuesta represiva, sino en reafirmar y revisar mejor lo que hace y permite las tecnologías usadas de una mala manera, tal como contempla la legislación de Estados Unidos, donde se tipifica que gracias al entenderse comúnmente propenso a ser y como la forma de pornografía infantil es prohibido. El tema es cuando se hace uso abusivo e incorrecto del material explícito o implícito, generalmente sin consentimiento. Miles y miles de sitios web dedicados de lleno a la divulgación, publicación de imágenes, videos y hasta notas de voz íntimas. Chats y salas de chat desde WhatsApp y Telegram hasta 8chan y La Cebolla, donde cada vez se pone peor, gigas y gigas de contenido pornográfico legal e ilegal, considerando que la web profunda no contempla el sentido de la legalidad. Legal en el sentido en el que no hay una legislación para la producción de contenido audiovisual pornográfico, ya que los contratos que se dan para actuar en estas producciones son negocios jurídicos regidos por reglas contractuales basadas en el consentimiento y la autonomía, además de obviamente prohibir la pornografía infantil en todas sus presentaciones sin incluir los catálogos de las preteens, que se consideran contenido apropiado por su no representación sexual o erótica, pero lo que son puros productos de una sociedad hipersexualizada que reduce la identidad sexual de los niños, pero sexualiza su cuerpo. En el contrato social, la conexión individuo-estado se encuentra en que debe ceder parte de su libertad para que una autoridad suprema garantice sus derechos. En ese sentido, el primer derecho de la cesión de libertad en Locke es el derecho a la propiedad privada, entendida dentro de las corrientes contemporáneas no solo como la propiedad material o tangible, sino como la propiedad intelectual. Por otro lado, se encuentra algo interesante y es la dinámica de las webcam públicas y privadas junto a la comercialización en línea de los mismos desnudos, donde se trabaja la misma lógica de la fantasía en la prostitución, la sensación de sentimiento, un mecanismo para la acción. Mujeres en todo el mundo lo hacen. Es masivo el spam de invitaciones a compra de desnudos en páginas y foros porno, hasta las salas de chat anónimas. Y bueno, no hace falta irnos tan fuera para ver la facilidad de estas situaciones. Omegle, uno de los sitios de chat anónimo más famosos online por su mercado sexual, además de la publicación de contenidos que es muy grave. Basta con escribir la palabra Omegle en Xvideos e instantáneamente encontraremos 4.198 resultados aproximadamente, donde la mayor parte son menores de edad. Encontramos que el problema es el del mal uso de las dinámicas que permite la tecnología y los medios de comunicación. Debe haber una dignificación de la propiedad privada y su comercialización a partir de lo dispuesto en la ley, entender y dignificar los medios sexuales de trabajo, además de una consideración de la pornografía y en sí de la industria pornográfica como instructor de patrones erróneos sobre la sexualidad, la identidad y la intimidad. De la mano hay que replantear las consideraciones puestas en las leyes sobre educación sexual, explícitamente en el decreto reglamentario 1860 de agosto del 94 sobre la enseñanza de la educación sexual, en cuanto a su propósito y la manera en que se lleva a cabo, es decir, un replanteamiento de lo contemplado como educación sexual, no solo como los aspectos de género y sexo en sí, sino como una educación psicoemocional que gira en torno al entendimiento de sí y del otro. Además de entender la importancia de los niños, de que por más de que se les considere asexuados, no lo son, y de que para protegerlos hay que contarles las cosas como son y como deben ser, no solo prevenirlos de enfermedades, sino de posibles situaciones de riesgo. A partir de la corriente del pensamiento de John Dewey, se pretende mediante la recomposición de la dialéctica y de la deliberación integrar a las partes que no están dentro del discurso técnico para la dialéctica y la deliberación, de construir patrones socioculturales hegemónicos erróneos sobre la construcción de la sexualidad y libertad de ésta para así evitar la réplica de estas, que llevan a un mal uso de las redes sociales y por ende a la vulneración de derechos. Buscar ver el sexting como una práctica que puede traer beneficios para el desarrollo psicoemocional y de la sexualidad y disfrute de este, si es entendido y abordado de manera correcta, no con malos fines y en pro del entendimiento y preocupación del otro. Hay que pensar bien en lo que se envía por internet.
Hágalo con alguien de su entera confianza. Jamás muestre su cara y ponga una marca de agua si es necesario. Finalmente, pedir una acción inmediata a la cantidad de contenido que por mal uso termina en portales de divulgación sexual, sin escrúpulos y hasta un punto repugnante. Miles de sitios, foros, chat, historias, revistas, etcétera, etcétera, que reproducen estos imaginarios como consecuencia a esta nueva sociedad hipersexualizada de abusos y abusadores.